La historia nos pertenece, nos otorga elementos para comprender el presente y, por lo tanto, actuar conscientemente en él. Interruptus. Escucha y comparte con nosotros la idea de que el pasado constituye lo que somos y lo que seremos en el futuro. Interruptus. Hacer época no es intervenir pasivamente en la cronología, es interrumpir el momento. Interruptus. Pasado es presente. Hola, le damos la más cordial bienvenida a Interruptus, Pasado es Presente, su programa favorito de divulgación y reflexión sobre la historia, pero siempre con perspectivas hacia el presente y el futuro. Yo soy Augusto Mote y hoy vamos a tener un programa bien interesante que nos invita a reflexionar, no justamente desde el presente, pero con perspectiva histórica. Antes de iniciar nuestra conversación del día de hoy, quiero saludar a Misael Chaboya, que ya anda por acá en los micrófonos del Instituto Mexicano de la Radio. Así es, ¿cómo estás, Augusto? Pues estamos ya en un programa más aquí en el Instituto C. Aquí en el estudio C del Instituto Mexicano de la Radio. Así es, estamos en mi estudio favorito y siempre lo he dicho y nunca lo voy a dejar de decir, ¿no? Aunque Hernán ahí no esté como muy de acuerdo, ¿no? con nosotros. Y bueno, pues hoy vamos a tener un programa bien interesante, ¿no? Vamos a hablar de un tema del que pocas veces hemos hablado acá en los micrófonos, ¿no? Que es justamente problematizar nuestra disciplina, ¿no? Como historiadores. Hemos tenido prácticamente, ¿no? Programas de todo tipo, todas las temporalidades, todos los invitados, o sea, un mix, ¿no? Muy interesante, pero yo creo hablamos que de cuestiones de la historia que tienen que ver con divulgación, ajá, con cuestiones públicas, pero no hacia la disciplina. No hacia la disciplina propiamente, ¿no? Yo creo que por eso, o sea, estoy muy contento, ¿no? De tener un programa, pues que justamente, ¿no? Pues que nuestro público pueda entender un poquito sobre cómo es nuestra disciplina, ¿no? Como la historia de nuestra historia. La historia de nuestra historia, ¿no? Justamente, bien, la historia de nuestra disciplina. Y para esto, pues tenemos a una invitada de lujo, ¿no? Una querida amiga, colega del doctorado en historia. Ella es Alexandra de Lozada. Alexandra es licenciada y maestra en historia por la Universidad Iberoamericana, ¿no? Actualmente se encuentra realizando los estudios de doctorado en historia en esta universidad, mi universidad también, donde yo ando haciendo el doctorado. Y Alexandra ha sido docente a nivel bachillerato en el Sagrado Corazón de Jesús y también en licenciatura en la Triple H Escuela Nacional de Antropología e Historia. También Alexandra tiene corazón tlacuache, no sé, por ahí. Se ha especializado en temas de historiografía, específicamente sobre las formas en que se escribe la historia a través de los márgenes, es decir, lo que se conoce como las notas al pie de página. Alexandra tiene publicaciones entre las que podemos destacar un capítulo de un libro titulado Historias de vida, vidas o historias, el cual reflexiona sobre vínculos entre crónicas históricas y hagiografías. Alexandra, pues bienvenida a los micrófonos del Instituto Mexicano de la Radio y Interruptus, Pasado es Presente. Hola, mucho gusto y muchas gracias por invitarme. Estoy muy contenta de estar aquí con ustedes hoy. Va a ser un programa bien interesante, ¿no? Y ahora estamos muy felices de que hayas aceptado nuestra invitación, ¿no? Para charlar el día de hoy. Y bueno, pues para abrir nuestra conversación del día de hoy, Alexandra, pues quisiera que nos hablaras, ¿no? Un poco, y sobre todo para el público no especializado, pues que nos explicaras un poquito, ¿no? ¿Qué son las notas al pie de página? ¿Y cuál es la función de estas notas al pie de página en los libros de historia? Sí, pues muy buena pregunta para iniciar, porque para nosotros como historiadores, pues creo que jamás teníamos que preguntarnos qué es una nota a pie de página, ¿no? Pero para alguien que no es historiador sí podría no saber qué es una nota a pie de página. De hecho, estaba hablando con una socióloga el año pasado y le dije, bueno, no es que nosotros, ¿no? Como en las ciencias sociales tenemos que escribir muchas notas a pie de página, ¿no? Y me dijo, no, o sea, los sociólogos casi no escribimos notas a pie de página. Y yo, su ronco pecho, pues no sí. se lo avienta. Eso es culpa de APA. Exacto. Pero bueno, para nosotros historiadores son muy importantes y las notas a pie de página son, como su nombre lo indica, pequeños fragmentos de texto que se ubican en la parte de abajo de las hojas de los libros. Entonces, tomando la perspectiva de un teórico de la literatura, Gerard Genette, él las ve como un paratexto. Un paratexto puede ser, por ejemplo, notas a pie de página, títulos, subtítulos, índices. Todas las partes se conforman a un libro que no son el texto en sí. Entonces, las notas a pie de página, como cualquier otro paratexto, nos ayudan a interpretar ese texto. O sea, el hecho de que tú abras un libro de historia y tenga notas a pie de página te indica ya de entrada que es un libro que se hizo con cierta investigación. Porque no sé si abres un libro de literatura o un... De sociología.
de sociología, pues no tiene que tener notas a pie de página, ¿no? Entonces es uno de los indicadores de que la historia es una ciencia y que uno de los recursos y más importantes de la historia como ciencia es que tenga notas a pie de página. Y estas cumplen muchísimas funciones. Sí me preguntaste sobre las funciones, ¿verdad? ¿También? Sí, ¿cuál es la función de esas notas? Ok, pues es que las notas empiezan a aparecer en general en los libros de historia desde finales del siglo XVIII, segunda mitad del siglo XVIII, y han tenido muchísimas funciones. Por eso estoy emocionada por mi tesis, porque la función no es unívoca. ¿No? Tiene múltiples funciones. Yo diría que la característica para el siglo XIX, para la historia que se empieza a hacer profesional, es que se haga una crítica de fuentes. Sí. Y en general, hoy en día, desde el XIX y hasta la fecha, es para indicar y para probar, para indicar de dónde sacaste la información que estás diciendo en el cuerpo del texto, y para probar que consultaste los archivos, ¿no? Entonces yo estoy diciendo esto porque tal fuente dice eso y ahí lo señalas en la nota a pie. Digamos que es una de las funciones características. Como referenciar, ¿no? A otros autores que se han revisado y sobre todo evitar el plagio del plagio. Y bueno, le dices a tu lector o lectora, si usted quiere saber más, vaya a este libro, ¿no? O a este artículo, o a este archivo, el documento, bla, 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 ¿no? Es muy importante lo que nos comentas y sus diversas funciones, porque creo yo que no es solo la idea de mostrar la forma en cómo se construye metodológicamente la historia. Quizá para quienes nos escuchan que no son historiadoras o historiadores, hay toda una serie detrás de elementos que llamamos rimbombantemente epistemológicos, es de las formas en cómo construimos el conocimiento histórico, ¿no? No es solo el dato en sí, no solo el libro que estamos citando en sí o el autor con el que estamos dialogando a veces, sino es la manera en cómo estamos construyendo todo un discurso histórico y estamos explicando el pasado. Pero hay veces que también en nuestras producciones históricas, pues de pronto el formato mismo de la publicación nos dicen, pues quítale las notas al pie de página. Hay una forma de transformación del discurso ahí y por lo tanto me gustaría preguntarte cuál es el sentido que le da inicialmente. Nos hablabas un poco de la historia. ¿Por qué aparecen las notas al pie de página? Son, me imagino, quizá tú nos dirás, a lo mejor yéndonos incluso hasta la época de la Edad Media en Europa, estas anotaciones al margen, ¿no? Que van haciendo como ciertas, pues, notas, finalmente, no sé. Sí, ya hay glosas, o sea, en los libros manuscritos medievales tenemos glosas, ¿no? Y luego esas glosas se traducen a la imprenta. Entonces, desde los primeros años de la imprenta vamos a tener glosas en los márgenes laterales, ¿no? No en el pie de página, sino en los márgenes laterales. Y se ha asociado como muy genéricamente que el hecho de que esté en los márgenes inferiores y no en los laterales ya nos habla de profesionalización de la disciplina, pero es que en realidad no, o sea, sí hay que leer las notas a pie de página y ver cuál es su función dentro del discurso. Esas glosas que hay durante todo el antiguo régimen cumplen muchísimas funciones. Por ejemplo, en las crónicas cumplían la función de indicarnos los años, o sea, si era la crónica de un rey, por ejemplo, se indicaba en esos márgenes laterales el cambio de los años. Y te iba diciendo 1328, 1329, ¿no? Precisando. Y luego te hacía también como una especie de síntesis de lo que estaba pasando. Entonces, por ejemplo, si ese rey participaba en alguna batalla, te decía, gana la batalla tal. Luego, en las vidas, en las historias de santos, empiezan a aparecer. Es muy interesante que esto se dé de manera paralela, se da en las historias humanistas renacentistas que empiezan a desenterrar estos documentos. En el Renacimiento se vuelve a la Grecia y a la Roma clásicas y se empiezan a no interesar por esto. Y paralelamente se da un movimiento en la iglesia para publicar muchas vidas de personas con hechos milagrosos, pero lo que quieren es que se santifiquen a estas personas. Entonces, lo que tienen en común estas dos historias, las de santos y las de historias clásicas humanistas, es que empiezan a utilizar los márgenes laterales para hacer referencias a otros libros y documentos y para probar cosas, ¿no? O probar santidad o hacer referencia a textos clásicos. Y se mantiene esta tradición durante todo el antiguo régimen como una referencia a las autoridades, ¿no? Como el conocimiento no es en realidad producir cosas nuevas, o sea, innovar como sí lo es hoy en día y desde el siglo XIX, el conocimiento es en realidad repetir lo que ya dijeron las autoridades. Se empiezan a utilizar estos márgenes laterales para hacer referencia a estas autoridades. Y justamente, pues para nuestro público, ¿no? Especializado, o sea, como bien lo menciona Alexandra, ¿no? Las notas al pie de página, pues nos evidencian algo
algo que no está a simple vista, ¿no? En los textos. Y también quiero preguntarte, ¿no? Ya, digamos, en la... pues ya entrado, ¿no? Siglo XIX, siglo XX, que pues generalmente no se conoce como la etapa en la que nuestra disciplina histórica pues ya comienza a tener de cierta manera un cierto grado de profesionalización. ¿Qué nos podrían decir las notas de páginas, ¿no? Digamos ya en estos nuevos siglos, ¿no? La época moderna. El gran cambio, como bien dices, Augusto, es en el XIX. Ya desde finales del siglo XVIII encontramos casos excepcionales, pero sí durante el XIX, en nuestro país particularmente se da en las últimas 3 décadas del siglo XIX, sobre todo alrededor de la figura de Joaquín García y Casbalceta y de un círculo de pensadores amigos suyos. Este gran cambio es que se empieza a hacer la crítica interna y externa de fuente en los márgenes inferiores de los textos. Esto es muy interesante. O sea, ¿qué es esta? Para la gente que no sabe, esta crítica interna y externa de fuentes es cuando el historiador determina el grado de veracidad de un documento comparándolo con otros documentos de la época. Es decir, este documento dice que ese rey se cayó en tal lugar y este otro dice que no, que se cayó 3 días antes. Entonces, dependiendo de qué tan cerca esté el documento del hecho que sucedió, se van haciendo esas comparaciones en el pie de página. Entonces dicen, no, este documento dice esto, pero se contradice con este, pero hay un tercer documento que prueba lo que dice el primer documento. Entonces así... Y es más antiguo además. Exacto, y es más antiguo además, y el autor tenía más credibilidad, y entonces así podemos determinar que ese documento es el documento más verídico. Esta crítica se empieza a hacer en los márgenes inferiores y es muy interesante que poco a poco esa tradición se perdió y hoy en día pues nadie hace eso, ¿no? En sus notas a pie de página cuando escribe historia, pero esta es, digamos, una de las funciones principales que cumple en el siglo XIX las notas a pie de página. Bueno, pues amigas y amigos, tenemos que ir a una pausa. Estamos conversando con la historiadora Alexandra de Lozada sobre las notas al pie de página, como ya lo están escuchando. Pues lo que estamos viendo es el proceso de profesionalización de la historia y su escritura. No se vayan, recuerden que pueden escribirnos en nuestras redes sociales, estamos en todas las plataformas sociodigitales, también escríbanos a las redes sociales de Radio Ciudadana. Regresamos en unos minutos. La historia es nuestra, porque la hacemos todos los días. En un momento continuamos. Interruptus. Pasado es presente. No somos los mejores del mundo, pero sí los mejores del rumbo. Continuamos en Interruptus, conocimiento histórico para que no te tuerza la policía intelectual. Amigas y amigos de Interruptus, regresamos al segundo bloque de nuestro programa. Recuerden que estamos conversando con la historiadora Alexandra de Lozada, estudiante de doctorado en Historia en la Universidad Iberoamericana, sobre las notas al pie de página y la profesionalización de la historia en México. Alexandra, a mí me gustaría preguntarte, pues cómo aparecen ya de forma más clara, como tú ya nos has indicado, en las últimas 3 décadas del siglo XIX, las notas al pie de página en los textos, pero saltando hacia el siglo XX hay un cambio también profundo en la escritura, en la forma de describir los acontecimientos históricos. Y por lo tanto, con este nuevo formato, por llamarlo de alguna manera, ¿qué cambia en cuanto al contenido de la explicación histórica? Sí, esto es muy importante porque la historia se profesionaliza per se, porque este concepto es muy problemático y quizás otro día hablaremos del concepto de profesionalización de historia, pero ya hay un acuerdo que la historia en nuestro país se profesionaliza en la década de los 30 y los 40 del siglo XX. ¿Por qué se profesionaliza? Porque ya están abiertas las universidades que enseñan la carrera de historia y hay historiadores formados como profesionistas del saber, literal, del saber histórico. Entonces, estos historiadores son reconocidos por la sociedad como tal, trabajan en publicaciones especializadas, en revistas, en libros colectivos y además les pagan por hacer historia. Estos historiadores de los que hablábamos
en el segmento anterior, por ejemplo, Icaz Balceta, eran políticos, empresarios, abogados, otras cosas, no eran historiadores como tal. Ahora, ¿cómo cambian las notas a pie de página de estos primeros historiadores profesionistas y profesionales de la historia? Cambian porque empiezan a ocultar todo lo que les decía de la crítica interna y externa de fuentes. Es muy interesante que cuando la historia se profesionaliza, empieza a ocultar sus prácticas metodológicas y se empieza a parecer mucho a las notas a pie que usamos hoy en día, que solo hacen referencia a libros o que hacen referencia a documentos en ciertos legajos y al archivo, pero ya no explican cómo se construye esa historia. Entonces, retomando a Michel de Certeau, la historia, ¿no?, se compone de unas prácticas, un lugar social y una escritura, pero este tercer elemento, la escritura, borra los primeros dos elementos, ¿no?, que tienen que ver con las prácticas y con un lugar de poder. Y eso literalmente es lo que empieza a pasar en los años 30 y 40 del siglo XX mexicano. Toda esta crítica riquísima de fuentes y estas funciones tan variadas que cumplían las notas a pie de página se empiezan a ocultar y tenemos ya simplemente notas de referencia como tendencia general. Sí, justamente estaba pensando, ¿no? Pues la época sí. ya perdimos, ¿no? Justamente como la sustancia, ¿no? De no la sé, discusión histórica. La discusión histórica, ¿no? Y como pues antes de esto, ¿no? Pues de cierta manera lo vuelvo como más uniforme, ¿no? Y ya le quita la riqueza del chismecito, ¿no? De que puedes encontrar al margen, ¿no? De los textos. Y justamente, pues yo pensaba un poco, ¿no? Sobre esta época, pues en la que mencionas, ¿no? De profesionalización de la historia. La década de 1930 y 40, pues cuando ya como bien lo mencionas, ¿no? Se institucionaliza, ¿no? La carrera de historia, ¿no? En las universidades. Por ejemplo, yo pienso en los dos grandes referentes del periodo, ¿no? Historiadores como Edmundo Gorman y Silvio Zavala. Pues, por ejemplo, esos dos autores que ya se forjan propiamente como historiadores, ¿cuáles serían, pues, digamos, las diferencias entre ambos? Sobre todo, puesto que ambos autores tienen diferentes corrientes de pensamiento historiográfico. Sí, bueno, estos historiadores se han estudiado muchísimo y de diversas maneras porque para mí cada uno fue una inspiración en la vida del otro, aunque nunca lo dijeron así. O sea, O'Gorman se hizo más historicista por Silvio Zavala y Silvio Zavala se hizo más positivista y más cientificista por Edmundo Gorman y por esta puya que hubo toda su vida. Nada más como chisme, o sea, de las últimas entrevistas que le hicieron a cada uno, a O'Gorman no dejaban de preguntarle por Silvio Zavala, por el debate de 1945 en el que Zavala nunca se presentó. Y a Zavala, aunque no le preguntan sobre O'Gorman, está hablando sobre algo de la conquista, no sé qué, y dice una frase como de... Y el descubrimiento de América, que para mí sí fue un descubrimiento, ¿no? Haciendo referencia a O'Gorman de la invención de América. Clásico. Entonces, sí. Creo que también estas enemistades académicas son muy ricas para la producción intelectual. Pero bueno, cada uno es muy interesante porque Silvio Zavala es considerado el padre de la historia científica en México, entonces sus notas a pie de página son esto que les decía, o sea, Silvio Zavala hace referencia a los documentos y a otros libros y ya está, no hace más, ¿no? Y entonces es interesante porque él toda la historia la construye en el cuerpo del texto, ¿no? Él hace historia monográfica, va a muchísimos archivos, consulta muchísimos archivos, pero toda esta riqueza de todos estos archivos que consultó no aparece ni en sus notas a pie ni en el cuerpo de su texto. O sea, él borra la práctica de sus libros y nos entrega monografías. Y Edmundo Gorman, que sería este historicista que no hace historia, es filósofo, no sé qué, Edmundo Gorman sigue manteniendo una especie de riqueza en sus notas a pie de página muy similar a la del siglo XIX, sobre todo en las ediciones que hace de fuentes. En las ediciones de fuentes y en los prólogos de estas ediciones de fuentes, él sigue manteniendo una mayor riqueza analítica en sus notas a pie, aunque en sus libros de historia igual tienen, por ejemplo, Crisis y Porvenir de la Ciencia Histórica tiene una sola nota a pie de página, solo una, y además es una nota en la que agradece a José Gaos por toda la inspiración, por existir, exactamente. Entonces, bueno, sí. Eso sería, ¿no? Como que hay un O'Gorman muy erudito que casi no conocemos y que podemos ver en la edición de fuentes que hacía. Y también está esta parte en la que se abusa de las notas al pie de página y que tú abres un libro y es una línea de texto y todo lo demás de la página es una nota al pie de página de chorrocientas mil líneas en donde quién sabe qué está diciendo una persona, ¿no? Que bueno, quizá pase un poco en filosofía, en historia también obviamente pasa esto. Creo yo que esto, y sobre todo esta época de estos personajes que son finalmente los referentes de la historia, que siguen siendo en la actualidad referentes de la historia, pues no sé si en todo México, pero por lo menos en la Ciudad de México y en la UNAM, ¿no? Que es finalmente desde ahí hacia donde se irradia hacia otras zonas, pues
van marcando una forma de escritura de la historia. Sin embargo, quizá planteándote una forma como extraña de ir cerrando también el programa, ¿qué pasaría con estas formas nuevas o con esta apertura metodológica de la historia misma en otras disciplinas, en otras universidades? Pienso, por ejemplo, en la ENA, en donde no hay este rigor aparente de las notas al pie de página en la investigación histórica, y que entonces quizá con el mundo posmoderno y esta apertura de las propias disciplinas está transformándose nuevamente la forma de escritura del pasado, la explicación del pasado, en donde nuevamente el historiador aparece, donde nuevamente aparecen las discusiones, se aflora nuevamente en muchas tesis o en muchos libros la parte metodológica, que sería quizá el momento en el que estamos viviendo, ¿no? Tiene que ver con una relajación del rigor. ¿Cómo lo entenderías más tú? Ya una reflexión así como más actual. Yo no creo que haya una relajación del rigor en México, por lo menos. Creo que los historiadores somos muy conservadores. Por algo estudiamos el pasado y nos llama la atención el pasado. O sea, tú no puedes hacer un doctorado y hacer una tesis de doctorado sin meterle una sola nota a pie de página. Uh-huh. Simplemente no puedes. Uh-huh. Te piden que des tus referencias, te piden que digas con quién estás discutiendo historiográficamente, te piden que vayas a archivo, ¿no? Que sitúes tu investigación. Y la manera de situar esa investigación es, por supuesto, en el cuerpo del texto, pero haces referencia a ello en tus notas a pie. Y sí, la historia claramente está cambiando muchísimo, pero yo creo que la historia académica, es decir, la historia profesional, esa historia que Silvio Zavala y Edmundo Gorman ayudaron a construir en la década de los 40, sigue siendo muy de sus tradiciones, y una de esas tradiciones es escribir notas a pie de página, ¿no? De hecho, es común escuchar a historiadores, y no me dejarán mentir, lamentándonos porque existe APA y porque ya no podemos poner notas a pie, claro, ¿no? ¿Por qué no nos dejan poner nuestras notas a pie? ¿Por qué no nos dejan hacer digresiones, no? Uh-huh. Pero bueno, sí, está cambiando muchísimo el discurso historiográfico, pero yo pensaría que en cuanto a la rigurosidad metodológica que tiene que ver con las notas a pie, no ha cambiado. Sigue siendo parte formativa de la historiadora o el historiador, claro, ¿no? Aprenderte las locuciones latinas, uh-huh, cómo se usan, cuándo se usan, casi no se usan, equivocarte. Sí, casi no se usan en algunas ocasiones, pero sí hay formatos de citación que siguen siendo referentes a nivel nacional también, ¿no? Uh-huh. Yo pienso, por ejemplo, ¿no? En algunos lugares ya se institucionaliza, ¿no? La forma de Chicago, ¿no? Para citar, y eso ya es prácticamente, ¿no? Como canon en muchas universidades. O sea, siempre y cuando no nos dejen el APA, todo bien. Yo soy feliz con eso. Pues yo creo que nada más para hablar como del fantasma de estas dos grandes figuras, que yo creo que sigue presente, o sea, sobre Edmundo Gorman y Silvio Zavala, hasta la fecha sigue habiendo o la gente que se dedica a teoría o la gente que se dedica a hacer investigación de archivo, y por supuesto que con la historia cultural, o sea, hay muchos cruces y ya se utilizan conceptos de la filosofía, de la sociología, de la crítica literaria para hacer investigación, pero es interesante que en la Academia Mexicana sigue habiendo como esta puya entre esos de teoría que no se les entiende nada, que quién sabe qué hacen los de historiografía, y los que sí hacen historia per se y sí van al archivo. Entonces como que me llama la atención que esos dos fantasmas sigan vigentes en nuestro quehacer. Porque prácticamente no son los dos grandes referentes de la historia en México, y será difícil, ¿no? Pues que alguien les quite ese lugar, ¿no? Sobre todo por la influencia que tienen, ¿no? Ya no importa si estudias en la UNAM, sino en diferentes universidades del país, ¿no? Que claro, enseñando. Pero incluso, como decías, Alexandra, creo que es como la muestra incluso visual, ¿no? Cuando tú abres un libro y ves notas al pie de página, generalmente tienes la percepción de que es una historia o un libro de historia más confiable. Por lo tanto, es pues la autoridad ahí en el formato de la escritura de la historia, ¿no? Pues bueno, amigas y amigos, hemos llegado al final de esta emisión. Estuvo igualmente súper interesante toda esta discusión que tuvimos. Ojalá que tengamos más sobre hablar de nuestra propia disciplina y que compartamos con el público la forma en cómo pues la historia y su escritura también son históricas, ¿no? Y tienen toda una historia que contar sobre sí mismas. Alexandra, te agradecemos mucho que hayas estado acá. Y pues estuvimos conversando justamente con Alexandra de Lozada. Ella es historiadora, es doctorante en la Universidad Iberoamericana. Y como siempre, pues agradecemos también al Instituto Mexicano de la Radio por este espacio, una radio pública. Y en particular, hoy agradecemos a Julio Aguilar en los controles técnicos, al buen Hernán Nájera, nuestro productor,
productor. Les invitamos a que nos escuchen cada lunes en punto de las 4 de la tarde en Radio Ciudadana, el 1350 de AM, y que escuchen también nuestros programas todos en imer.mx/programas y por supuesto también en nuestro canal de YouTube. Búsquenos como Interruptus, pasado es presente. Gracias, Alexandra. Gracias, bye. Gracias, Augusto. Nos vemos. Chao. Interruptus. Los esperamos la próxima semana para seguir indagando en la diversidad cultural y social de México, desde la mirada histórica. Interruptus. Porque comprender nuestro pasado es primordial para entender nuestro presente. Interruptus. Pasado es presente.